Gracias, presidente. Señor Pacheco, esta, desgraciadamente, siento decirle que es una de las fiscalizaciones, o otra de las fiscalizaciones, que para mí merman cada día más la credibilidad de la institución. Y por razones de tiempo voy a referirme solo a dos de estas irregularidades de las múltiples, porque no son las únicas que contiene este informe. La primera, referida a la fijación de los criterios de fiscalización. Según el artículo 37 de la Ley 122 de 11 de mayo de elecciones al Parlamento de Canarias, es el Tribunal de Cuentas el que establece los criterios en cuanto al tratamiento de los ingresos y de los gastos electorales a presentar por las formaciones políticas. Y para el caso particular de pagos y gastos electorales realizados desde cuentas bancarias distintas a las electorales, el criterio del Tribunal de Cuentas es que este hecho no implica que esos gastos se consideren gastos electorales no justificados, o sea, no deben considerarse gastos electorales no justificados, sino todo lo contrario. Y siempre y cuando además se acredite documentalmente cada gasto y su pago, así como el que el gasto corresponde a alguno de los conceptos electorales y que haya sido devengado dentro del periodo a que se refiere el artículo 130 de la LOREC. Criterio adoptado y aplicado por el Tribunal de Cuentas en sus sucesivos informes de fiscalización de contabilidades electorales y criterio también aplicado por la Audiencia de Cuentas puestas casualmente en las elecciones al Parlamento del 23, la del 19, hasta el 19 sí lo aplicaron. Que resulta que, sin que haya cambiado nada, sin justificación alguna y sin la publicación de una nueva línea argumental, pues la Audiencia ha decidido modificar el criterio, algo que, como ya dije, no tiene competencia para ello, sino que va contra sus propios actos, lo que obviamente pues atenta contra el principio de seguridad jurídica. Y como verá, estas irregularidades pues son nada, irregularidades de nada, minucias, mindundas. Y ahora quiero ir con la segunda de las irregularidades. El Tribunal de Cuentas para cada convocatoria electoral emite unas instrucciones en las que determina los criterios, que es el competente, que se han de seguir en la relación de los ingresos y gastos. Instrucciones que en este caso y normalmente todos los años son copiadas de forma general por todas las OCE y en particular por la Audiencia de Cuentas de Canarias. En este caso, las de mayo del 23, las instrucciones del Tribunal de Cuentas incluyeron un apartado sexto con una serie de propuestas de reducción de la subvención por incumplimientos acompañados por primera vez por sus respectivas sanciones, en el primer año que hay sanciones. Y dado que la Audiencia de Cuentas no tiene potestad sancionadora, en sus instrucciones incluyeron un apartado décimo denominado propuestas al Tribunal de Cuentas en relación con las subvenciones a percibir a las formaciones políticas en el caso de que tengan, o sean objeto o puedan ser objeto de reducciones o de sanciones. Pero resulta que no solo no cumplieron con lo preceptuado en este apartado 10, es decir, no remitieron ninguna propuesta de reducción al Tribunal de Cuentas, sino que en el subsigue de estas irregularidades, al final de la fiscalización de cada una de las formaciones políticas, pues incluyeron un cuadro de los gastos electorales justificados y sin tener potestad sancionadora y sin proponer sin proponer al Tribunal de Cuentas esas reducciones del 10%, pues lo que hacen es en ese cuadro falsear los datos, incluir esas reducciones del 10% sin determinar, sin proponer y sin decir nada sobre que son reducciones. Yo lo que termino, señor Pacheco, es pidiéndole que no siga permitiendo estas prácticas dentro de la Audiencia de Cuentas para así evitar pues que el prestigio de la Audiencia de Cuentas pueda seguir siendo mancillado. Muchas gracias. Muchas